Ok, continuaremos con el curso ya de este taller que es la guía para la auditoría archivística. Ya vamos a iniciar con el formulario que vamos a ir integrando de acuerdo a las situaciones que ustedes están viviendo como responsables de estos órganos internos de control, o como bien decía, también podrían utilizar los mismos coordinadores de archivos. Entonces, el primer elemento que vamos a ver de esta guía para la auditoría archivística es la integración de expedientes. Para elaborar esto tenemos que llenar esta cédula, en la cual es el área de identificación como primera etapa. Como área de identificación de esta primera etapa tenemos que poner cuál es el nombre del sujeto obligado. Vamos a poner ejemplo el archivo general del Estado, ¿no? Entonces tenemos archivo general del Estado como sujeto obligado. Aquí voy a iniciar con este proceso de la auditoría archivística. La dirección, General Sur, en Colonia Centro, los datos del sujeto obligado, en el cual donde tenemos ubicado principalmente las oficinas. En algunos lugares vamos a encontrar que está el archivo de concentración o el archivo histórico, en su caso, en otro espacio físico. Pero ahorita donde vamos a ubicar los datos de identificación es donde se encuentra la institución. Municipio, Tuxtla Gutiérrez, el código postal y el correo electrónico institucional. Esos son los datos de identificación de manera general. Ahora vamos a llenar quién es el responsable del área coordinadora de archivos, o la responsable del área coordinadora de archivos. En este caso voy a poner mi nombre, que estoy como el responsable del área coordinadora de archivos, el cargo, ¿sí? El teléfono, bueno, este es este es el teléfono de oficina con su respectiva extensión. Y el número de teléfono celular. Correo electrónico. La unidad administrativa en la cual estoy asignado. El coordinador de archivos como tal a veces puede estar en la jurídica o informática, o bien puede estar destinado ya de manera de estructura orgánica, como con una coordinación de archivos. En este caso nosotros sí contamos con un área de, de la coordinación de archivos. Nivel máximo de estudios, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, ¿cuenta con experiencia en el ámbito de la archivística, sí o no? Esto es muy importante que veamos esta situación, porque esto nos va a ayudar a nosotros a identificar también al momento de hacer esta auditoría las condiciones en las cuales las personas que están como responsables de estos archivos, de esta coordinación de archivos institucional, tiene los elementos para poder llevar a cabo todo este proceso de la implementación de la metodología archivística. En este caso vamos a ponerle que si contamos con la experiencia y cuenta con nombramiento oficial del sujeto obligado como responsable de la coordinación de archivos. Y recordarán que en los primeros módulos vimos la importancia que debe de tener el nombramiento de todos los integrantes del sujeto obligado de esta coordinación de archivos del sistema institucional de archivos, que lo debe firmar el titular del sujeto obligado. Nosotros sí contamos con el nombramiento oficial.
Ahora sí, estos son los datos de identificación que nos van a permitir a nosotros ver con quién vamos a trabajar como órgano interno de control. Y nos vamos a la primer módulo de esta guía, que es la producción e integración de expediente. Aquí las indicaciones son de que marquemos con una X cuando nos los pida, o bien los datos que nos están solicitando. Y viene la primera pregunta. Total de expedientes que hay en el o los archivos de trámite. Recordarán que los archivos de trámite son todos los que contamos en nuestras oficinas, ¿sí? Dependiendo del número de responsables de archivos de trámite, va a depender también el total de expedientes que existen en ellos. Entonces, nosotros tenemos que, al analizar esta auditoría archivística, tenemos que ir con cada una de las responsables de archivos de trámite y preguntar más o menos el promedio de cuántas expedientes manejan y luego sumar todos estos archivos de trámite para poder lograr obtener esta respuesta. Y aquí les recomiendo que pueden utilizar una hoja alterna en la cual, por ejemplo, está dirección general, donde está delegación administrativa o al área apoyo administrativo, jurídico, y dependiendo de ellos ver el total de expedientes que tengan. Pueden ser 10, dirección administrativa, que es uno de los que más maneja, puede tener 50, jurídico dependiendo del número que maneje. Entonces yo puedo utilizar esta hoja externa para poder responder a este total de expedientes que me pide el archivo de trámite. En este caso, su totalidad son 90. El promedio, la pregunta 2, el promedio de expedientes nuevos que genera cada mes el sujeto obligado en sus archivos de trámite, cuántos aperturó en enero, cuántos aperturó en febrero, en marzo, abril, ¿sí? Entonces, ver ahí un promedio de cuántos expedientes se están generando por mes. Va a variar porque va de acuerdo a la naturaleza de la información que tenga cada archivo de trámite, va a ser la apertura de estos nuevos expedientes. Vamos a poner un promedio de 25 expedientes nuevos. Es muy importante el expediente, recordarán que trata un mismo asunto, ¿no? O sea, es el conjunto de diferentes tipos de documentos que están relacionados entre sí y que tratan un mismo asunto. Ya tenemos la información de la integración y producción de expedientes del archivo de trámite. Ahora nos vamos al archivo de concentración. ¿Cuántos expedientes existen en total en el archivo de concentración? Y esto va a depender del sujeto obligado. Puede tener que podamos tener, no sé, unos 10,000 expedientes en el archivo de concentración de toda la institución, porque también no hemos hecho procesos de depuración, no hemos hecho procesos de baja. Entonces, el archivo de concentración es el que erróneamente conocíamos como la bodega o el archivo muerto, que mandamos toda la información. Entonces, es muy importante identificar cuántos expedientes promedio tenemos en nuestro archivo de concentración. Y en su caso, también ver la situación de su archivo histórico, aquel que lo tenga. ¿Cuántos expedientes tenemos en nuestro archivo histórico? No se puede ser que tenga yo unos 4,000 expedientes en mi archivo histórico. En el caso de la pregunta 5, ¿en qué soporte se encuentran los documentos que genera el sujeto obligado? Aquí me da las diferentes opciones, que es papel, puede ser electrónico digital, si es sonoro, si es visual o otro soporte. La mayoría tenemos que es papel, es electrónico, ahorita con los avances de las tecnologías, todo estamos digitalizando desde que nace el documento y estamos generando información. También sonoro visual, tenemos las áreas de difusión. En las áreas de difusión manejan mucha información que es sonoro y visual. Entonces prácticamente podemos utilizar las cuatro u otro, o bien solamente dejarlo con la cuestión sonoro y visual. Pero aquí ya va a depender de las condiciones en las que se encuentren sus respectivos archivos. En el caso de la pregunta 6, que nos especifica la integración de los expedientes de archivo en soporte papel, se realiza. ¿Cómo integro mi expediente? Realmente por asunto,
por tema, por diversos asuntos, por diversos temas, por el área que genera el documento, o nada más seguimos ahí una situación de costumbres que de repente sí nos enseñaron a utilizar la manera de integrar estos expedientes, como el caso de correspondencia enviada, correspondencia recibida. Pues ahí no estamos integrando expedientes, lo que estamos haciendo nada más es una relación de documentos, pero en sí no está ni por asunto, ni por tema, o por diversos asuntos o diversos temas. Sencillamente estamos generando una relación de documentos, y ahí es donde entraría el no sabemos, porque realmente nada más estamos relacionando documentos. Entonces, si ya empezamos a utilizar esta metodología archivística, puede ser por asunto, que es lo principal que nosotros debemos de llevar a cabo, la integración de nuestros expedientes. Pero le digo, esta es la parte del diagnóstico que estamos realizando. Entonces puede ser que lo tenga por diversos asuntos o diversos temas. En el caso de la pregunta 7, se han establecido criterios específicos para la producción de documentos electrónicos relacionados con las funciones del sujeto obligado. Al hablar de los criterios específicos de esta producción de documentos electrónicos, estamos hablando principalmente de la digitalización. Nosotros, desde que llega un documento, o bien nosotros elaboramos un documento, lo escaneamos, o sea, digitalizamos. Entonces, tenemos criterios específicos para la producción de estos documentos electrónicos. La mayoría no tenemos criterios específicos como tal, o desconocemos, ¿no? Existen criterios, nada más hacemos la digitalización, no vemos la calidad, no vemos el tipo de extensión, porque podemos también digitalizar, ya sea por extensión PDF o la extensión JPG. Cada uno tiene diferentes criterios, entonces no tenemos algo específico en situación de la digitalización o la producción de estos documentos electrónicos. La 8. En caso de que la respuesta a la pregunta número 7 sea afirmativa, escriba el nombre completo de la disposición oficial que establece los criterios para el control de la producción documental en soporte electrónico y quién emitió. En el caso de aquí del estado de Chiapas, la instancia normativa es el ICTI, ¿sí? El Instituto de Ciencia y Tecnología, que cuenta con ciertos lineamientos o cierta normativa o criterios para ver todo el proceso electrónico. Lo que estamos viendo nosotros está documentos en ese soporte. Otro de los criterios o recomendaciones, pues la emitió el Archivo General de la Nación. Entonces aquí va a depender mucho de ustedes, de sus áreas, si realmente estamos utilizando un criterio para la producción y control documental en soporte electrónico y quién la emitió. Serían las únicas dos que teníamos. O bien puede ser que internamente el área de informática emitió alguna política para la elaboración de específicos y poder determinar la manera de hacer homogénea la digitalización de la información. Entonces aquí voy a dejar como ejemplo que puede ser el instituto que es el ICTI, o bien que puede ser el Archivo General de la Nación, o bien puede ser las áreas de informáticas. En la pregunta 9, en el sujeto obligado se difunden las disposiciones que establecen los criterios para el control de la producción documental en soporte electrónico. Si estamos hablando del Archivo General del Estado como ejemplo que estamos viendo el día de hoy, realmente el organismo, si tenemos una disposición o un criterio para el control de esta producción electrónica, lo estamos difundiendo, realizamos alguna situación de un documento establecido como norma, una política, un lineamiento, ¿sí? Un criterio para la producción y control documental, y luego nosotros como responsables de esta información
la estamos acatando, o sea, si nos las están enseñando, si nos dijeron de alguna otra manera, puede ser a través de una circular o puede ser a través de una reunión donde se haga la presentación. Entonces aquí va a depender mucho esa situación. La mayoría realmente no sabemos si existe o no existen estos criterios. La pregunta 10. ¿Los documentos electrónicos que se producen en el sujeto obligado se incorporan a expedientes electrónicos? Así como nosotros integramos nuestros expedientes en soporte papel, también tenemos de integrar nuestros expedientes electrónicos. O tenemos nuestra pantalla llena de todos los archivos, todos los diferentes documentos electrónicos y no le damos un orden. Es decir, no lo integramos en carpetas. Si yo estoy hablando sobre un asunto, un documento con un formato, pues debe de estar en una carpeta junto con los documentos electrónicos. Entonces, a eso se refiere si estamos creando expedientes electrónicos. La mayoría no creamos expedientes electrónicos. Y puedo poner hasta de ejemplo que de repente hacemos un escrito y le ponemos escrito para X dependencia, luego tuvo modificaciones, le hacemos otra modificación, creamos otro archivo y le ponemos otro nombre, escrito para la dependencia 1 y luego se tuvo otra modificación, el validado y no depuramos. Entonces lo dejamos así al vacío, es decir, creando mucha información cuando debemos empezar a depurar. Entonces, en ese sentido, viene la integración de estos expedientes electrónicos. La 11. Si la respuesta a la pregunta 10 es afirmativa, indique si en el sujeto obligado se lleva un control de expedientes y documentos electrónicos que se generen. Si como pusimos no en la anterior, entonces esta también va a ser de la misma manera. Si en las 10 pusimos que sí tenemos, creamos expedientes electrónicos, entonces la 11 nos va a preguntar si llevamos este control y cuáles son este control de documentos o expedientes electrónicos con los instrumentos archivísticos. Porque así como yo elaboro mi instrumento archivístico, que es mi catálogo de disposición documental o los inventarios, pues de esa misma manera, así como es soporte papel, lo tengo que hacer es soporte electrónico. En el caso de la pregunta 12, si la respuesta a la pregunta 10 es afirmativa, mencione si el sujeto obligado si en el sujeto obligado los expedientes electrónicos se guardan en las computadoras asignadas al personal. La mayoría lo hacemos. La mayoría tenemos todos nuestros archivos en la computadora personal. A veces hacemos respaldos con las memorias externas, o bien con los USB, o bien con los discos, los CDs, ¿no? Pero la mayoría siempre sí tenemos nuestros expedientes electrónicos en las computadoras asignadas al personal y eso es muy importante porque es información pública. No puedo llevar mi información en mi memoria y tenerla y llevarla a mi casa y regresarla porque estamos sacando información y hay que tener cuidado también con ello. Es una recomendación que aprovechando el tema se hace se los externo. Y la pregunta 13. Los documentos electrónicos que se producen se imprimen y se entregan a un expediente de archivo en soporte papel. Esta es otra de las situaciones también que hemos detectado, ¿sí? Tenemos nuestro documento electrónico como soporte, pero además lo imprimimos y lo anexamos al expediente en soporte papel. Creamos dos, tenemos un archivo electrónico y tenemos un archivo en papel. No es recomendable en todos los casos, tal vez pueden ser en expedientes muy específicos que debemos de tener en los dos soportes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los documentos electrónicos se convierten en una información de respaldo. En dado caso le llega a suceder algo a nuestro expediente de archivo en soporte papel, pues tenemos el respaldo de manera electrónica o bien la conservación. Esto ya se va más hacia un archivo histórico donde la digitalización juega un papel muy importante por la conserva del documento, es decir, la manipulación que sea de manera electrónica y no de manera física para proteger el documento. Entonces, como primer módulo de esta guía, que es la integración de los expedientes,
vemos que la situación es soporte papel y electrónico. Entonces, aquí en esta producción e integración de los expedientes, es muy importante que ustedes hagan el ejercicio de identificar por lo menos 3 áreas de sus archivos de trámite y hagan la visita real para que empiecen ustedes a identificar la cantidad de expedientes que se manejan, no en toda la institución. Como este es como ejercicio, solo de 3, ustedes seleccionan a 3 archivos de trámite y empiezan a trabajar sobre esas 3 áreas y empezar a llenar este primer módulo de la guía de auditoría archivística. Entonces ese sería el ejercicio de este primer módulo.